Y finalmente, el doctor Hugo Gerardo Rodríguez Zanella, quien es ecocardiografista, es nuestros ojos en estos procedimientos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pionero de la ecocardiografía estructural en nuestro país. Nos va a hablar del impacto del tratamiento intervencionista en el remodelado ventricular. Muchas gracias al doctor Arias por la invitación, a los miembros de la academia. Y la buena noticia es que ya casi terminamos. Esta es la última parte. Entonces, bueno, realmente siempre predecir cómo una terapia puede impactar en beneficios en el remodelado cardíaco ha sido un concepto importante. Este concepto de remodelado ventricular o remodelado cardíaco es un concepto donde hay cambios en cómo nuestro ventrículo se adapta, aumenta su volumen, disminuye su función, y estos cambios que aparentemente son geométricos y que son hemodinámicos también tienen un impacto neurohormonal y biológico, histológico importante. De hecho, cuando hablamos de remodelado, los cambios histológicos pueden generar cambios de función muy importante. Y de hecho el modelo clásico es el infarto. Este modelo de infarto ha sido el modelo que ha prevalecido cuando hablamos de el remodelado ventricular. Y bueno, cuando tenemos un infarto hay tejido que se muere, este tejido se adelgaza y posteriormente al adelgazamiento, tejido remoto que no es el que esté afectado directamente puede cambiar su estructura, hay cambios histológicos y la función se deteriora. De hecho, hoy sigue siendo la cardiopatía isquémica la primera causa de insuficiencia cardíaca en el mundo. Y este concepto es importante porque independientemente de si la causa es isquémica o no, el mecanismo es similar. Y lo que también pasa cuando tenemos un corazón menos eficiente es que tenemos una curva de volumen-presión que se desplaza a la derecha y una pendiente, una capacidad de generar fuerza menor. Y esto lo traducimos en la práctica clínica como una disminución de la fracción de expulsión. Creo que la fracción de expulsión es una de las mediciones que en el ámbito de la cardiología y de hecho los demás especialistas toman como una parte muy importante de la parte de la función ventricular, aunque no es la única. Y bueno, hoy tenemos métodos de imagen complementarios. Aquí, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí es eco tridimensional. Esto es resonancia magnética y lo importante aquí es que con este tipo de tecnologías podemos evaluar los cambios que, por ejemplo, esto es una presencia de un aneurisma apical que se ve muy bien aquí. Vean, la resonancia nos permite ver el adelgazamiento del miocardio y predecir que pues, este paciente tiene problemas y efectivamente tiene una disfunción ventricular importante. Y hay un concepto contrario que es la finalidad de muchos tratamientos, y esto es porque identificar marcadores que predigan el pronóstico es importante en el diseño de nuevas terapias. Una terapia nueva que demuestra remodelado reverso es una terapia que puede tener un impacto pronóstico importante, y cuando hablamos de un número grande de pacientes, incluirlos en los estudios pues conlleva complejidad y costos. Entonces tener un marcador subrogado de esto pues es muy importante. Y de hecho esto viene de la terapia de resincronización que ya muy bien el doctor Malio explicó, y que básicamente de lo que se trata es que cambios en la sincronía pueden generar que mi corazón, y esto puede ser también medicamento, no solo sincronía o una TAVI, un clip mitral, pueden generar que el volumen del ventrículo disminuya. Eso disminuye la activación neurohormonal y mejora el pronóstico de los pacientes. Y algo que también es complejo es que mientras más opciones tengamos, a veces es difícil elegir cuál es la herramienta que vamos a utilizar. Tenemos muchas opciones para medir la función ventricular, cada una tiene beneficios y limitaciones, y lo que hay que hacer es conocer qué es lo que yo espero o quiero hacer para poder elegir la mejor herramienta para medir la función. Entonces, generalmente los estudios, cuando medimos remodelado, y esto ha sido una limitación en muchos de los estudios, por ejemplo, de terapia de resincronización cardíaca, las mejores herramientas serían las más repetibles, que en este caso sería la resonancia magnética, como esta que ven aquí, y la ecocardiografía tridimensional. Porque el eco bidimensional pues sí tiene una variabilidad alta y la posibilidad de que haya una diferencia en la cuantificación de la función arriba del 10% existe, y solamente la resonancia y el eco 3D tienen la posibilidad de ser más precisos. Entonces, siempre que tengamos la posibilidad,
hay que tratar de hacerlo. La mayoría de los sistemas de ultrasonido que tenemos hoy en día tienen esta posibilidad, entonces vale la pena hacerlo. Y esto cobra sentido porque, de hecho, bueno, esto es algo que también ya los ponentes previos han presentado, pero aquí lo importante que quiero destacar es que no nos quedamos con una sola medición, sino que con estas clasificaciones actuales de la falla cardíaca o de la insuficiencia cardíaca, tenemos que reevaluar la función a lo largo del tiempo siempre que hacemos una intervención. Y así podemos identificar pacientes que han recuperado la fracción de expulsión o pacientes que empeoran. Entonces, es importante tener una herramienta que me permita hacer la cuantificación de manera precisa y que sea repetible. Ahora, es importante evaluar los volúmenes ventriculares y la fracción de expulsión porque tienen un pronóstico significativo. Vean, por ejemplo, estos son estudios del estudio Valiant, es un estudio clásico del Dr. Solomon, donde a medida que la fracción de expulsión disminuye, la mortalidad aumenta. Y de la misma manera, conforme los volúmenes de los ventrículos, tanto diastólico como sistólico, incrementan, la mortalidad de los pacientes también incrementa. Entonces, evaluar hacia dónde va mi paciente es importante para saber cuál es el beneficio que ha tenido la terapia que yo haya decidido establecer en el paciente, ya sea tratamiento farmacológico, dispositivos, etcétera. Y hay varios estudios que han evaluado esto y no quiero hacer muy complicado esto, pero básicamente todas estas intervenciones pueden tener un impacto positivo sobre el remodelado cardíaco y lo que es consistente es que conforme cambian los volúmenes, si yo tengo reducción de los volúmenes sistólicos, el pronóstico de mis pacientes va a ser mejor. Si yo tengo una estrategia donde no hay remodelado favorable, es decir, que el ventrículo no se hace más pequeño y la función no mejora, generalmente no se asocian a beneficio en el pronóstico, disminución en la mortalidad o en la insuficiencia cardíaca. Y bueno, esto es algo que también sigue siendo actual, porque la gran cantidad de los estudios que han hablado sobre el remodelado reverso son estudios que son un poco ya de hace tiempo, que son antes de la era de la reperfusión. Hoy en día la mayoría de los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, que tienen un infarto, tienen la posibilidad de tener terapia de reperfusión y eso hace que la tasa de muerte sea menor, pero aún en nuestra era actual, aquellos pacientes que se reperfunden y se remodelan, son pacientes que se dilatan, tienen una posibilidad de admitirse en el hospital por falla cardíaca mayor. Entonces, esto sigue siendo un problema de salud pública actual. Lo que sabemos también es que, bueno, aunque la terapia de revascularización tiene un impacto positivo en la mortalidad, a pesar de revascularizar, solamente un grupo pequeño de pacientes tienen mejoría en la función. O sea, no necesariamente revascularizar al paciente hace que la función ventricular mejore. De hecho, en este subanálisis del estudio Stitch, solamente 20% de todos los pacientes tuvieron mejoría de la fracción de expulsión e inclusive no necesariamente relacionado con la revascularización. Y eso nos hace también darnos cuenta que, como decía el doctor Arias, el tratamiento médico es importante. Pacientes con tratamiento médico pueden remodelarse de forma positiva y mejorar su fracción de expulsión, aun si no se pueden revascularizar, como pasa en algunos contextos complicados. También tenemos otras técnicas, como la resonancia magnética, que nos permiten no solo ver la función, sino ver a nivel tisular si hay o no fibrosis. De hecho, la fibrosis es un marcador subrogado muy importante porque aquellos pacientes que tienen más fibrosis, a pesar de una intervención que pudiera mejorar la función, pueden no tener mejoría. Y esto se ha visto en estudios con TAVI, pacientes revascularizados. Entonces, la presencia de fibrosis por resonancia magnética es una herramienta importante para estratificar el pronóstico de los pacientes. Recientemente se publicó este estudio, es un estudio importante que básicamente lo que buscaba era incluir pacientes con falla cardíaca, FEBI de menos de 35, que tenían viabilidad, un concepto también clásico que desafía un poco el estudio, y a pesar de la viabilidad, revascularizarlos por cateterismo no tiene impacto en la mortalidad. Lo que sí es importante en este estudio es que aquellos pacientes que tenían cicatriz, y mientras más cicatriz tenían, peor les iba. Entonces, estratificarlos en base a la cicatriz también nos ayuda a predecir cuál va a ser el desenlace de la función de mi paciente. Perdón. Ahora, en cuanto al tratamiento intervencionista, ya se ha hablado mucho al respecto de esto. Hemos hablado de reparación borde a borde de la tricúspide, de la mitral, hemos hablado de terapia de resincronización cardíaca. Brevemente les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que hoy tenemos. Recordar que, por ejemplo, en pacientes con estenosis aórtica, la posibilidad de quitar la estenosis por cateterismo puede dar un remodelado positivo de los ventrículos.
Otra posibilidad que también se habló ampliamente en la charla pasada con el doctor Arias es la reparación borde a borde, que también nos puede dar la posibilidad de mejorar el remodelado de nuestros pacientes, pero hay terapias que están en desarrollo como estas. Son terapias que están en el ámbito de la medicina translacional, donde lo que hacen es meter un catéter a través del seno coronario, y a través del seno coronario se aborda y se remodela por intervencionismo el ventrículo, se le pone una sutura, se ajusta esa sutura y hace que el volumen del ventrículo disminuya y que también su función incremente. En el panorama, en el futuro, tenemos muchas terapias que pueden mejorar o que pueden dar una mejoría de la fracción de expulsión en el remodelado de nuestros pacientes. Algunas son médicas, como tienen acá, y los podemos dividir en dos grandes grupos: aquellas que tienen un impacto o un mecanismo biológico para hacer que se remodele el corazón, y aquellas que tienen un impacto físico, y la combinación de esto puede darnos la mejor receta para que nuestros pacientes tengan un desenlace positivo en el futuro. Quiero mostrarles solamente un par de ejemplos. Este es un paciente que se atendió en el instituto, es un paciente con estenosis aórtica, con febio muy deprimida, como ustedes lo ven aquí. Son pacientes que tienen mucha disfunción, tienen síntomas y son de alto riesgo para cirugía, y que a veces se considera que pues, no pueden ser candidatos a un procedimiento quirúrgico por la alta mortalidad que pueden tener. Entonces, en estos pacientes hay opciones. De hecho, en nuestra experiencia, este es un estudio que se presentó en el THT por el doctor Arias, la posibilidad de incluir a estos pacientes en un programa donde se haga asistencia ventricular y eso se combine con la terapia de reemplazo valvular aórtico, puede dar un desenlace como esto. Esto es el mismo paciente una semana después. Vean cómo el ventrículo tiene una capacidad increíble de remodelarse, se recupera, el volumen disminuye, la función incrementa notablemente. Entonces, todas estas terapias tienen esta finalidad, pero creo que un punto muy importante, como bien decía el doctor Arias, es identificar al paciente en el momento justo, porque hay un límite de tiempo en el que le podemos ofrecer esto al paciente. Si el paciente desarrolla fibrosis, esta fibrosis desafortunadamente suele ser un fenómeno que ya no es reversible. Entonces hay que tratar de hacer el diagnóstico oportuno para poder referirlos a este tipo de terapias también de manera oportuna. Como conclusiones, les diría que el tratamiento intervencionista, ya sea cualquiera de estos mecanismos, impacta de manera positiva el remodelado, sigue siendo un marcador muy importante, y seguramente lo seguiremos viendo en todos los estudios de los dispositivos que están en el futuro por venir. Hay muchos métodos para evaluarlo. El eco y la resonancia son los dos más frecuentes y pueden combinarse para poder dar información relevante. Y la relación que tiene el tratamiento sobre el remodelado es complejo. No solo importa el volumen del ventrículo, importa la poscarga, importan los efectos vasculares. Entonces, es por eso que no puede ser una medida única con la que nosotros tomemos decisiones para ver si hay una herramienta que puede ser útil para nuestros pacientes. Muchas gracias.